Bueno, ante todo, muy buenas tardes. A continuación, vamos a presentar el proyecto de tesis titulado Diseño de un equipo para la recolección de residuos sólidos de X toneladas hora en un medio lacustre. Tenemos como tesista 1, quien les habla, Tarrillo Alba Jorge, y mi compañero tesista 2, Vega Blas Gilbert. Docente del curso de tesis 1, Robert Castillo Alba, del ciclo 2022-2. Continuando, tenemos la formulación del problema de investigación, que se subdivide en la línea de investigación, referente en este caso a la metodología del diseño, que hemos elegido, ya que también lo llevamos dentro de los cursos de la carrera de Ingeniería Mecánica. Planteamiento del problema de investigación. Como primer punto tenemos la organización, es decir, dónde se ubica la investigación, ¿no? O el problema a investigar, que es en el lago Titicaca, en Puno. Como punto 2, tenemos el producto, servicio, que hace o que produce, ¿no? Que sería recoger residuos sólidos. Como punto 3, el contexto de cómo se realiza el proceso vendría a ser que el equipo que diseñaremos contará con autonomía para su desplazamiento en el lago y por medio de un sistema integrado en el equipo nos permitirá la recolección de residuos sólidos. Explicando un poquito más esto, nosotros planeamos diseñar una máquina, en este caso sería un tipo de barco o una barcaza que cuente con sus 6 grados de libertad, ¿no? Y una autonomía para navegar en medio, en este caso un medio lacustre. Con la autonomía al navegar, y ¿a qué me refiero con un sistema integrado en el equipo? Nos referimos a una máquina integrada dentro de la barcaza que sería un transportador de fajas y unos contenedores donde podríamos almacenar los residuos sólidos. Como punto 4 tenemos el portafolio de activos, que vendría a ser el equipo recolector. Como les mencioné antes, sería el barco o barcaza a diseñar. Punto 5, describir el problema de investigación. Bueno, para describir el problema hemos citado varios artículos de revistas indexadas o indizadas. Tenemos el manejo de los residuos sólidos urbanos, son parte de las municipalidades, por parte de las municipalidades se identificaron como factores más influyentes la condición social y política, puesto que la población desconoce el manejo adecuado de los residuos sólidos y muchas veces existe el desinterés de la autoridad local frente a esta problemática, afectando significativamente al mejoramiento del proceso integral que afrontan, entre otros aspectos. La disposición final es un dilema, la aparición de botaderos informales incrementan la contaminación ambiental, afectando la salud de la población. ¿De qué nos habla en este primer párrafo? Sobre tanto cómo se generan los residuos sólidos debido a una mala gestión que hay dentro del país y sus municipalidades, y la mala disposición final, ¿no? Provocando, generando acumulación de residuos sólidos, eh, nada más reutilizando, reciclando la minoría del porcentaje de lo que se genera, ¿no? También el nivel de eficiencia de la gestión de residuos sólidos de los gobiernos locales de la región de Puno, que es un poquito más donde queremos enfocarnos, debido a que ahí se encuentra el lago Titicaca, con
109 distritos es variante, toda vez que al utilizar el método análisis envolvente de datos, DEA, del total de 109 municipalidades, solo 72 son eficientes, es decir, que 66,06% de dichas municipalidades de la región de Puno son eficientes en la gestión de residuos sólidos, mientras que el 33,94% del total de municipalidades son ineficientes. Además, el promedio de eficiencia de la región de Puno fue de 85,03%, concluyendo que en promedio los distritos de la región Puno son ineficientes en la gestión de residuos sólidos, demostrando de esta manera que no se está contribuyendo hacia la disminución de la generación de residuos sólidos, su tratamiento, disposición final y en consecuencia la disminución de la contaminación ambiental. Y nos vamos dando cuenta que todo apunta hacia la problemática de la contaminación ambiental. Por otro lado, el derecho a tener un ambiente sano está enlazado con todos los derechos de la vida como un derecho contemplado en la Constitución política, donde las personas merecen disfrutar de buenos servicios básicos, realizar sus actividades en armonía del medio ambiente, gozar de una buena salud, alimentación y disfrute total de los recursos de manera racional. Asimismo, las políticas deben ser articuladoras con el fin de conservar un derecho fundamental e importante. Este es un derecho básico de los ciudadanos que deben respetar las autoridades, deben trabajar arduamente en ello, ya que existen normativas suficientes en los países latinoamericanos, pero aún no se han traducido en acciones concretas para disminuir la problemática, dice Flores y Velas 202. El crecimiento de la población en áreas urbanas y el desarrollo de las ciudades debe apoyar la sostenibilidad ambiental en los sistemas de manejo de residuos sólidos. La disposición final de estos residuos es un problema serio, ya que es el punto crítico para el control de contaminación ambiental de suelos y fuentes de aguas locales. Los impactos ambientales que se presentan a nivel mundial, siendo los temas más importantes tales como contaminación de los desechos marinos, aire, suelo y agua, con, con una interacción directa de recicladores con los desechos peligrosos. Los principales problemas de salud pública a causa de la contaminación hídrica de la cuenca Coata, que es una de las cuencas que desembocan en el lago Titicaca, son gastrointestinales, dice, ya que un 58% de los encuestados señaló que era la principal consecuencia del consumo de agua de baja calidad son las digestivas, y el 16% de los encuestados considera que la contaminación hídrica no afecta en la salud de la población debido a que el consumo de agua en estas zonas es tratada o pura. Esto se debe a la falta de información sobre el efecto de la contaminación hídrica, los cuales se verá a largo plazo. La contaminación hídrica a causa de factores y agentes contaminantes genera un impacto directo y negativo a la salud pública, lo cual permite reflejar la situación actual de la cuenca del río Coat y de la población en contacto que deben merecer la atención de las autoridades de salud del país, considerando la participación íntegra de las instituciones involucradas y la participación de la población afectada para llegar al desarrollo sostenible de los lugares afectados. Bueno, como un pequeño resumen de la problemática de la investigación, nos damos cuenta que todo está enfocado a la contaminación ambiental, ¿no? Y es debido a tanto responsabilidad de nosotros mismos, la población, de las municipalidades y del incumplimiento general en el país, ¿no? De las normas que ya están incluidas en las leyes aquí en el país.
y, y el incumplimiento de estas, ¿no? Generando así demasiados residuos sólidos que no se pueden manejar, ya que si bien hay ciertos proyectos de gestión de residuos sólidos, tales como el relleno sanitario, sí hay 20, pero realmente nuestro país necesita unos 200. Sí, seguimos. Causa del problema de investigación. Nuestro planeta está atravesando por una serie de cambios que están afectando a, y transformando los estilos de vida a los que hemos estado acostumbrados. Una parte importante de los cambios que están ocurriendo en nuestro planeta se atribuyen a problemas ambientales generados especialmente por el ser humano, como por ejemplo la mala disposición de los residuos sólidos, la incineración incorrecta de los residuos sólidos, la falta de una cultura de reciclaje y reutilización de los residuos generados en las actividades del hombre, el cambio climático, la escasez y contaminación del agua, la pérdida de la biodiversidad, entre otros. Efecto del problema de investigación. Desde los años 70 se comenzaron a evidenciar los impactos adversos sobre la salud y el medio ambiente que producen los residuos sólidos municipales si no se realiza un control adecuado. Los problemas planteados por la generación, separación de la fuente, transporte, almacenamiento, tratamiento, eliminación e inadecuada disposición final principalmente debido a la falta de responsabilidad por parte de las instituciones generadoras de residuos, de las autoridades municipales y sus operadores de aseo en los procesos de disposición final y de los ciudadanos que no separan los residuos en la fuente, perdiéndose la oportunidad de darles un valor agregado como reutilización, reciclaje, compostaje, entre otros. El relleno sanitario y la incineración de los residuos sólidos peligrosos se han implementado como solución a esta problemática en la mayoría de los países. En Colombia, por ejemplo, la problemática de los residuos sólidos es grande porque la disposición final se realiza con poco control en la mayoría de los municipios, ocasionando contaminación ambiental. La producción per cápita, o sea, kilogramos por habitante al día, aproximadamente es de 0,5 kilogramos por habitante al día, variando 1 kilogramo en las grandes ciudades y 0,2 kilogramos en las poblaciones rurales. En su mayoría son las empresas de aseo municipales las responsables de recolectar los residuos sólidos resultantes de las actividades domésticas, comerciales e industriales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentó un estudio en el 2002 sobre la disposición final de los residuos sólidos en los 1086 municipios, siendo las formas más frecuentes la disposición en botaderos y quemas a cielo abierto, 52%, relleno sanitario solo el 30%, y el uso de varias alternativas como relleno, compostaje y incineración. Solución al problema. Una vez recolectados, los residuos deben ser procesados y tratados para finalmente ser colocados en los lugares destinados para su disposición final. El procesamiento se realiza con la finalidad de separar objetos voluminosos, separar los componentes de los residuos, la reducción del tamaño, separar metales ferrosos y la reducción de volumen. Una práctica común es la transformación de los residuos orgánicos en compost o abono orgánico a través de un proceso biológico denominado compostaje. Otro proceso muy utilizado es la incineración, la cual es un método de reducción química del volumen de los residuos. La tendencia en países desarrollados es la de utilizar la incineración,
con recuperación de energía en forma de calor. Bueno, pasamos a la unidad de estudio, que está en el punto 1.3, y variable de investigación. Nuestra unidad de estudio es el estudio de equipos enfocado a la limpieza de un medio lacustre. Mencionamos equipos porque hay varios equipos que ya han sido creados y enfocados a la limpieza no solamente de los lagos, sino ríos y mares, ¿no? Pueden ser barcazas o sistemas como una bomba para succionar la basura o un dron, hasta un dron acuático. Como variable independiente tenemos el diseño del equipo, en este caso sería el diseño de nuestro barco o barcaza para un medio lacustre. Definición conceptual de variable independiente. En este apartado se expone el procedimiento de diseño, las ecuaciones necesarias y las recomendaciones recopiladas de la literatura existente. También se describe el funcionamiento de la base de datos realizada. En este capítulo tiene el fin de ilustrar paso a paso el diseño de nuestro equipo y explicar la herramienta utilizada para el diseño del mismo. Variable dependiente vendría a ser la recolección de residuos sólidos de X toneladas hora en un medio lacustre. Su definición conceptual: la recolección de residuos sólidos se define como el conjunto de actividades que incluye la recogida y transporte de los residuos sólidos desde los sitios destinados para su depósito o almacenamiento por parte de los generadores hasta el lugar donde serán descargados. Este lugar puede ser una instalación de procesamiento de materiales, de tratamiento, una estación de transferencia o un relleno sanitario. Seguimos con el problema objetivo de investigación. Nuestro problema vendría a ser cómo diseñar un equipo para recolectar residuos sólidos X toneladas horas en un medio lacustre. Nuestro objetivo general sería diseñar un equipo para recolectar residuos sólidos de X toneladas hora en un medio lacustre. El marco teórico, para ser un poquito más concisos, hemos mencionado lo que es los recursos naturales. ¿Y a qué nos referimos con recursos naturales? Sería todo componente de la naturaleza susceptible a ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, tales como las aguas, en este caso en la que nos estamos enfocando, superficiales, ¿no? Y también hay subterráneos. También menciona el suelo, diversidad biológica, los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, la atmósfera, los minerales y también el paisaje natural, ¿no? En tipo de contaminación, tenemos entre las causas de contaminación se destacan dos tipos, ¿no? Las naturales y las antropogénicas. En las que nos queremos enfocar ahora serían las antropogénicas, que pueden estar representados por manejo inadecuado de agroquímicos, minería informal, pasivos ambientales. En minería informal, uno bien claro es los relaves mineros, ¿no? Que afecta directamente a los ríos y lagos del Perú. Vertimiento de aguas residuales de las industrias y manejo inadecuado de residuos sólidos de parte de lo urbano, ¿no? De las municipalidades. Todas estas fuentes influyen en el deterioro de la calidad del recurso hídrico en las 35 unidades hidrográficas en el Perú. También hemos incluido en el marco teórico el lago Titicaca, que se encuentra a una altitud de 3.810 metros sobre el nivel del mar
y se extiende en un área total de 8.400 kilómetros cuadrados aproximadamente. Además, funciona como enlace entre Perú y Bolivia, que mencionan que al ser un recurso hídrico de alto potencial para los habitantes de sus islas y alrededores, proporciona servicios ecosistémicos como fuente. Nos menciona que el lago Titicaca es fuente acuífera, agua potable, riego, recreación, entre otros, para todos los habitantes que viven alrededor hasta en el mismo lago Titicaca, ¿no? No obstante, este lago no está exento de problemas de contaminación, ya que se forman islas de residuos sólidos. Luego hemos pasado a un poco de teoría sobre buques, que tienen que ver también con lo que vamos a diseñar. Hemos mencionado sus 6 grados de libertad del buque, que es la flotabilidad, la estabilidad, la resistencia, propulsor, maniobrabilidad y comportamiento en el mar, ¿no? Más abajo también tenemos términos importantes como es la flotación del buque y que tiene que ver, tenemos aquí el plano de flotación, que coincide con la superficie horizontal del mar, ¿no? Más abajo tenemos otra definición que es la carena, que es el volumen sumergido V, se denomina al volumen sumergido o de carena del buque, al volumen limitado por el casco y por la superficie de flotación. Continuando con el apartado de exposición del marco teórico, voy a hablarles sobre el principio de Arquímedes, que es uno de los principios más importantes en todo lo que tenga que ver con diseño de barcos y referente a la flotabilidad de dichos maquinarias. Comenzando por el principio de Arquímedes, nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente, llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. En este principio lo aplicamos cuando nadamos o cuando tiramos algún objeto al agua, como una piedra, alguna madera o algo. El objeto se debe hundir si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado, o el objeto flotará cuando su peso sea menor o igual al peso del fluido desplazado. El fenómeno de flotación consiste en la pérdida aparente del peso de los objetos sumergidos en un líquido. Esto se debe a que cuando un objeto se encuentra sumergido dentro de un líquido, los líquidos ejercen una presión sobre todas las paredes del recipiente que los contiene, así como sobre todo el cuerpo sumergido dentro del líquido. Las fuerzas laterales debidas a la presión extrostática que actúa sobre el cuerpo se equilibran entre sí, es decir, tienen el mismo valor de la misma profundidad. Esto no sucede cuando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo superior e inferior del cuerpo. Estas dos fuerzas son opuestas, una debido a su peso que le empuja hacia abajo y la otra fuerza que le empuja hacia arriba. Como la presión aumenta con la profundidad, las fuerzas ejercidas en la parte inferior del objeto son mayores que las ejercidas en la parte superior. Las resultantes de estas dos fuerzas deberán ser dirigidas hacia arriba. Esta resultante es la que conocemos como fuerza de flotación o de empuje que actúa sobre el cuerpo, teniendo a impedir que el objeto se hunda en el líquido. Al sumergir un objeto dentro del líquido, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen de fluido desplazado. Por lo tanto, se aplicará la siguiente fórmula que se conoce por dicha principio, que es densidad del agua por el volumen por el peso, que tiene una magnitud igual al peso del líquido desplazado por el objeto sumergido. El empuje que reciben los cuerpos al ser introducidos en un líquido fue estudiado por el griego y principal matemático Arquímedes, y su principio se expresa como que todo cuerpo sumergido total o parcial en un fluido, líquido o gas recibe un empuje ascendente, que es igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Ahora pasaremos a detallar las definiciones. En esto tenemos como principal definición lo que es el boceto y cálculos preliminares, la cual ha sido sacada de un libro, el cual está mencionado en los anexos, digo, en las referencias bibliográficas. Cualquier que tenga una vista razonable para dibujar una buena curva o una mínima noción de matemáticas puede diseñar un barco. Con este libro que proporciona respuestas sencillas a estas preguntas, aunque al final el lector interesado habrá avanzado tanto en el proceso de diseño que será capaz de examinar los planos publicados en cualquier tipo de embarcación, estudiarlos o posteriormente comprenderlos de lo que se trata, utilizar como base la realización de un diseño propio. La construcción es un tema muy amplio, existen diferentes pautas.
con una gran cantidad de material escrita, sobre todo métodos particulares, que aún así dejan muchas posibilidades sin explorar. Comenzaremos por el equipo, el cual se necesita una considerable cantidad de instrumentos para llevar el diseño hasta la fase en la que se puede presentar los planos a un constructor con cierta seguridad. También se debe iniciar por un croquis inicial, el cual, por ejemplo, dibujaremos un velero que posee de 20 pies, o sea, 106 metros de altura, de una eslora, sin jarcia o con una distribución diferente. También podría ser una embarcación con motor, los cuales son más abundantes, que puede estar fuera a borda o incluso en un barco con motor intraborda, los cuales se consideran cuando el motor está fuera, expuesto o internamente dentro del barco. De poca potencia, en cualquier caso la forma del casco sería la misma, o sea, que es lo más importante. Acá podemos ver lo que es el cálculo de desplazamiento. También conocido como el volumen de desplazamiento, se puede calcular hallando la superficie sumergida por debajo de la línea de flotación a plena carga de cada media sección y después colocada estas cifras en una tabla. Posteriormente, el volumen puede convertirse en un peso que debe ser igual al peso del barco para que se mantenga en flotabilidad. Ahora, vamos a hacer sobre la legislación de diseños preliminares. En este capítulo del libro se examinará el desplazamiento, los centros de gravedad, la carena. A continuación podremos rellenar los esbozos iniciales con la incorporación del timón, la quilla, la orza también conocida y por último las velas. El desplazamiento. Todo esto tiene que ver con el principio de Arquímedes, el cual ha sido mencionado anteriormente. Dice que el peso de un cuerpo flotante debe ser igual al peso del fluido desalojado. Entre otras palabras, si un barco fue introducido despacio en un depósito lleno de rebosar de agua de mar, el peso del agua que fluirá por el borde del depósito será exactamente igual al peso del barco, demostrando la flotabilidad de dicho maquinaria. Los centros de gravedad longitudinal y el centro de carena longitudinal. Volviendo al concepto y ejemplo anterior, el depósito lleno de agua en el que flota una embarcación, imagínense que el agua está helada y que el barco se seca. Se formaría una cavidad en el hielo que corresponde a la forma sumergida del barco. Esto debe tener un centro de superficie, el cual conocido como centro de gravedad longitudinal. La forma del casco, una de las cosas más importantes, podemos plantearlo como que el agua empuja hacia un lado por un barco mientras navega o la hacia abajo y hacia un lado. Como consecuencia, la dirección media del flujo es diagonal y de proa a popa. El agua está utilizada en su libre fluido por ángulos, como el pantoque, forma remolinos y se hace turbulenta, absorbiendo la potencia del potencial al hacerlo. De este modo, cuando más suaves sean las curvas por las que tiene que fluir, más feliz será. En consecuencia, un casco con carena redonda será ligeramente más fácil de gobernar por el agua que un rival de pantoque vivo, especialmente a las velocidades a las que la embarcación de vela y los barcos de motor de poca velocidad se desplazan normalmente. Doris. Aunque se vea raro en ocasiones, los barcos de carena plana son relativamente populares en muchas partes del mundo, especialmente en América, donde se utilizan como embarcaciones pequeñas para el comercio y también como botes auxiliares y yates, más vistos en el litoral de Lima. Siempre que hayan sido bien diseñados, pueden tener una presencia excelente, pueden ser muy agradables navegar en ellos, debido a que son fáciles de construir y en particular los modelos en los estados rectos convienen con los que tengamos en cuenta como primer diseño y ejercicio de construcción. Ahora pasaremos a lo que es diseño de un barco motor, los cuales anteriormente han sido dedicados casi exclusivamente a los barcos en vela, como hemos podido ver, de modo que ahora debemos llegar a un equilibrio y echar un vistazo a los barcos de motor. Mientras aseguramos a las personas interesadas en el motor que han avanzado con dificultad a través de los primeros capítulos, que no han perdido el tiempo. La mecánica de dibujar planos de forma, corregirlos y elaborar los cálculos sobre pesos y desplazamientos es exactamente la misma en la cual sea el tipo de barco de diseño diseñamos. Solo la forma del casco puede ser diferente, incluso no siempre es así. Comenzaremos por lo que es la relación velocidad-eslora. Aquí, la velocidad del barco en nudos, indicada como V, se compara con la eslora de la flotación en pies, indicada como L, la cual la fórmula es V sobre L, la cual es la relación de velocidad de eslora. De este modo, por ejemplo, un barco de 25 pies de eslora de una flotación que navega, por ejemplo, a 6 nudos, tiene una relación de velocidad de eslora de 6 sobre 25 o de 6 sobre 5, lo que indica que es 1 a 2. A 10 nudos, su relación velocidad-eslora es de 10 a 25, lo que indica el resultado de 2. Un ferry de 300 pies a 20 nudos tiene una relación de velocidad-eslora de 20 sobre 300, lo que indica que es 1 a 15, y así sucesivamente. La formación de olas, lo cual debemos tener pendiente cuando estemos diseñando nuestro barco. Cuando un barco se desplaza, lanza el agua hacia los lados y al hacerlo forma olas, una serie de estas olas causan por la precisión de que se desplaza en diagonales desde la proa y otras menos predecibles, lo que desde la popa o otra serie de olas más grandes corre en sentido transversal a lo largo de los costados del barco, una cresta visible desde la proa, seguida de un seno y de otras crestas que, dependiendo de la velocidad del barco,
pueden situarse en algún lugar del eslora, del casco o más allá de la popa. En otros grandes barcos, en particular, pueden formarse varias crestas inicialmente en el eslora del casco, pero al aumentar la velocidad, las olas se alargarán hasta que se origine una cresta en la proa, entre otras en la popa, y después será una cresta visible cerca de la proa. Cascos de barcos a motor. La manera más normal, aunque no la única, de superar este comportamiento de levantar la proa excesivamente es colocar con un casco un espejo ancho y voluminoso y sección de popa contra los cuales el agua al chocar puede ejercer un buen empuje hacia arriba. El barco presentará un perfil con forma de cuña. Este torrente y el resultado será que tenderá a levantar la parte más profunda, la popa, reduciendo de este modo la posición de proa hacia arriba. Predicción de la velocidad. La cifra de potencial del freno en BHP, o más conocido como Brake Horsepower, activa del error de la flotación y desplazamiento de la embarcación. De este modo, por ejemplo, un barco, el motor de 20 pies, 6,1 metros, la línea de flotación se desplaza a 1,6 toneladas necesarias, o sea, 24 bhp, para navegar a 9 nudos, siempre que tenga espejo y popa plana. Traducido a las categorías que estamos tratando, la descripción sería primero la forma de baja velocidad, popa de canoa, y después la forma de velocidad media, y por último la forma de velocidad alta. La respuesta a estas erróneas si la forma del casco no es de tipo especificado, que es lo más importante especificar qué tipo tiene que ser el casco. Estas son las potencias necesarias también para mar en calma, pueden aplicarse para fines prácticos. Las hélices. Las personas que mejor pueden aconsejar sobre hélices son los fabricantes. Este asesoramiento basado en la experiencia y en los cálculos. Lo supondré costo alguno si se le pide, pero en frecuencia es más útil tener una idea sobre el diámetro aproximado cuando comience el proceso de diseño. De este modo podrá dibujar con toda confianza la abertura para la hélice. El espacio del casco de la pala de las hélices debe ser al menos el 20% del diámetro. Por poner un ejemplo, una hélice con un diámetro de 20 pulgadas es necesario un hueco de 4 pulgadas en los extremos de las palas y el casco. Ahora vamos a ver lo que son las resistencias, planos bélicos y el equilibrio del casco. Este capítulo trataba principalmente de la velocidad superior a la velocidad de desplazamiento, que para refrescar su memoria se forma cuando un barco navega a una relación de velocidades de hora de 1,34. Por la formación de olas se produce cualquier velocidad y su resistencia al movimiento se denomina formación de olas o resistencia residual. Comenzaremos con lo que es la resistencia. Lo que se nos indica a continuación puede parecer bastante rimbombante, pero tiene implicaciones prácticas relevantes en los próximos apartados. Las curvas de resistencia de un barco de motor típico, las curvas de un velero con orza, permiten una forma similar, pero un yate de quilla profunda tendría mayor componente de rozamiento. Veremos que la proporción de resistencia total que representa la resistencia a la fricción, la resistencia residual a la formación de olas, depende de la relación de velocidades del hora. Inicialmente, la resistencia a la fricción es lo que absorbe más potencia, pero con una relación de velocidad de la hora de alrededor de 1,5, sus efectos son iguales y por encima de dicha relación la formación de olas se convierte en características dominantes. El coeficiente prismático es la relación entre el volumen sumergido y la superficie de la sección maestra, multiplicada por la eslora de la flotación, indicada como CP, coeficiente prismático. Adecuada indica una sección más grande, lo que hace el desplazamiento esté concentrado alrededor del centro del barco. Un CP grande, por otra parte, sugiere una sección maestra pequeña y un extremo voluminoso. El aparejo. No pediríamos excusas por el hecho de que en diferentes planos bélicos, como se ha visto en el libro, ellos sean un poco anticuados por los gustos de que se utilicen más hoy en día. Aparejos cangrejos de vela deltérico, de vela guiara y no único de modelo de omnipresente aparejo o de mayor triangular. Para ver estos barcos, todo lo que tiene que hacerse es echar un vistazo a un puerto de lo más cercano, como tenemos acá en nuestro chimbote. Ahí hay más de cientos o sus palas a parejas de alta tecnología. Lo que es equilibrio del casco. Se coloca el CE a cierta distancia delante del CLR, lo que en la práctica es correcto, pero si el barco gira alrededor de su CLR y el empuje de las velas que se produce a través del CE, se debe colocar el CE delante del CLR, que producirá un indeseable efecto de derribado en el barco, cuya proa tenderá a alejarse constantemente del viento, únicamente regando la parte de la vela. Por ejemplo, se considera un efecto más preferible del barco ardiente con tendencia a Orsted. Por último, veremos lo que es la observación sobre construcción. Existen muchas maneras de construir un barco, desde el método tradicional de construcción de madera, una de sus numerosas formas, como construcción a tope, vidayo o doble tablaza en diagonal cruzado, hasta sus derivados modernos, tales como el moldeado en frío, la tablazón en cintas. También está el contrachapado y, por supuesto, el acero y el acero de aluminio. El plástico reforzado con fibra de vidrio, PRFB, aunque probablemente un poco económico para un barco one-off. Se ve por todas partes y en algunas de sus virtudes pueden traducirse en la construcción de sándwich espuma, revestimientos de PRFB,
con un núcleo de espuma en el centro. Este material se suele utilizar bastante en la frecuencia de proyectos individuales. De construcción de barcos también se puede tener en cuenta el ferrocemento en aquellos casos en los que el peso no importa demasiado, o cuando existe una limitación económica para la construcción de dicho casco. Construcción de contrachapado. Desgraciadamente, el contrachapado suele asociarse a un material más barato en el mercado. No obstante, el contrachapado marino de buena calidad existe desde hace muchos años y cuando ha sido bien utilizado los resultados de tener una buena vida duradera. Posiblemente existen dos razones de su mala fama. La primera es que ha debido a una oleada de contrachapado importante de mala calidad con las denominaciones de contrachapado según la normativa BS 1088. Aunque el material del núcleo parecía más bien papel secante, cuando se cortaba con una sierra parecían grandes huecos y grandes zonas completamente faltas de cola. No es extrañar que durara poco como material de estructura de un barco. Modelado en frío. La construcción en planchas de contrachapado se utiliza así exclusivamente las formas de pantoque vivo. Las cuadernas suelen llegar hasta el suelo y si se construye el barco al revés y las planchas de contrachapados se clavan directamente al cuaderno del pantoque, durmiendo en el boa de la quilla, etc., que se encaja dentro de dichos cuadernos. O por último, tenemos lo que es las referencias bibliográficas, en las cuales hemos sacado diferentes revistas, artículos y libros. Por poner un ejemplo, tenemos Barta Gómez y Delgada Valdés, las cuales sentaron a la que es la gestión de residuos sólidos urbanos en el impacto medioambiental, sacada de la revista Ciencia Latina, revista científica. Otro ejemplo más es de Quispe Mani, que es la terminación de eficiencia de la gestión de residuos sólidos, la municipalidad extraer de Puno, muy importante para detallar lo que es la problemática. Y así sucesivamente tenemos diferentes autores que hemos recabado para dicho trabajo. Por último tenemos un anexo, la cual es una matriz de consistencia, donde se verán puntos ya de forma más simplificadas para que sea una comprensión más directa y más sencilla. Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero.